Nunca le pegué a María La Peña, nunca le pegué a una mujer y nunca le pegué a mis hijos. No importa cuánta tierra les echen encima, insisten en aparecer. La ley María da Peña fue la ley que pudo haber iniciado literalmente la caza de hombres en este país. ¿Quién no querría salir en defensa de una pobre señora que supuestamente sufría abusos de su propio esposo, quien debería protegerla? Una señora que, según ella misma, incluso está en una silla de ruedas por culpa de esos malos tratos. ¿Quién, en su sano juicio, no se sensibiliza y quiere ver más justicia, penas más duras para este tipo de agresor? Pero, ¿y si por casualidad, solo por casualidad, todo lo que supimos hasta ahora de ese caso de María da Peña fuera una farsa? Para llegar a esa conclusión, necesitamos entender lo que pasó. En el reportaje publicado en el sitio Terra, un sitio extremadamente progresista, pero ellos dicen lo siguiente: Record es censurada por la justicia después de promover la entrevista, el hombre es arrestado. Parece que hay cierto temor en ese reportaje de poner los puntos sobre las íes. Ni siquiera ponen imágenes en ese reportaje. Y ni siquiera dicen de qué caso están hablando. Pero aún así la narrativa continúa. Record fue impedida por la justicia de transmitir una entrevista exclusiva realizada por el periodista Roberto Cabrini para el programa Domingo Espectacular. La medida fue resultado de la detención de Marco Antonio Heredia Viveiros, ex esposo de la activista María da Peña. Es interesante que la hayan puesto aquí como activista. El colombiano fue arrestado el domingo 9 de agosto de 2026 en Natal, Río Grande del Norte, después de la difusión de los avances del programa. La orden de arresto y la prohibición de exhibir el material ocurren porque Marco Antonio incumplió una medida de protección que le impedía comentar públicamente sobre el caso. Desde 2012, Heredia Viveiros tiene prohibido por la justicia mencionar el nombre y la imagen de la víctima, además de no poder divulgar ningún detalle relacionado con el caso. Es literalmente la ley de la selva. Ese tipo de medida, hermano, es una censura descarada. Siempre que a alguien lo someten, muchas veces de forma humillante, como por ejemplo con revisiones en plena calle. Luego viene alguien o la propia justicia y dice: si no debes nada, amigo, no temas. Con certeza, ya has escuchado eso de algún policía u otro tipo de autoridad. Quien no debe, no teme. Pero eso también aplica para la propia justicia. Si todo el proceso, si toda la investigación es realmente legal, ¿por qué impedir que el hombre hable aún más en un país donde los criminales se vuelven celebridades y por qué no decirlo hasta presidentes de la República? El Molusco, cuando estaba preso, el Molusco da Silva, esa figura extraña que está al mando de nuestro poder, daba órdenes claras a su títere, que así se hizo conocido. Haddad era conocido entre el electorado y sus propios oponentes como el hombre poste, y no hacía ningún esfuerzo por ocultar en las entrevistas que quien realmente lo guiaba era el Molusco, incluso estando condenado y preso. Desafortunadamente, en nuestro país, hermano, los delincuentes se vuelven celebridades. Casi parece que los medios buscan una forma de enaltecer al criminal. Hice un viaje en la historia, tomé mi DeLorean y volví en el tiempo para que veas que no es algo de ahora, pero ellos están trabajando mucho en la mente de las personas. Por ejemplo, en la película de 1960, titulado El Bandido de la Luz Roja, João Acácio Pereira das Costas. La película El Bandido de la Luz Roja de 1968, dirigida por Rogério Esgancela. El caso, en los años 60, João Acácio aterrorizó la ciudad de São Paulo, invadiendo mansiones. Él usaba sombrero y una linterna con luz roja, hablaba con las víctimas y cometió decenas de asaltos, violencia sexual y homicidios. Arrestado en 1967, cumplió 30 años de prisión y pocos meses después de ser liberado, en 1997 fue asesinado en una pelea en un bar en Joinville. Ese delincuente necesitaba que su historia fuera contada y enaltecida para todo el mundo, así que se hizo la película. Avanzando ahora a 1977 tenemos la película Lúcio Flávio, El pasajero de la agonía, dirigida por Héctor Babenco.
La película trataba sobre el asaltante de bancos que actuaba en Río de Janeiro y en Minas Gerais durante los años 70. Se hizo conocido por exponer públicamente la corrupción de sectores policiales y el funcionamiento de escuadrones de la muerte. Fue asesinado a puñaladas dentro de la prisión en 1977 porque estaba hablando de más. Ese de hecho sí estoy de acuerdo en que merecía una película, pero calma, que la cosa se va poniendo peor. Entre 2002 y 2008 tuvimos la película Autobús 174 de estilo documental y Última Parada 174. La película contaba el caso del sobreviviente de la masacre de la Candelaria de 1993. Sandro do Nascimento tomó a los pasajeros de la línea 174 como rehenes en Río de Janeiro en junio de 2000. La crisis fue transmitida en vivo durante horas y al final, al intentar usar a una rehén como escudo, la policía disparó, erró el blanco y alcanzó a la rehén Geisa Firmo González, quien falleció en el lugar. Sandro fue asfixiado hasta la muerte en la patrulla policial después de su rendición. Literalmente, esta película era para atacar a las autoridades y poner al delincuente como víctima. Todavía en 2008 salió otra película para engrandecer a los delincuentes con el nombre Mi nombre no es Johnny. Contaba la historia del joven de clase media alta, carioca de la década de los 90, João Guilherme Estrela. Pasó de ser un asistente a las fiestas de la zona sur de Río de Janeiro a uno de los mayores proveedores de cocaína para la élite de la ciudad. Fue arrestado en 1995, cumplió condena en un manicomio judicial y en prisión y posteriormente se recuperó convirtiéndose en productor musical. En esa película incluso tenemos la escena de una jueza diciendo que el derecho, o sea, la justicia, no puede ser algo exacto, es decir, que no puede aplicar lo que está en el papel, lo que está en la ley. Tendría que ver caso por caso y aplicar su propia versión de la justicia. Es una película, hermanos, que cuando eres joven no te das cuenta de eso, pero cuando creces y entiendes todo el adoctrinamiento que los medios han estado haciendo durante décadas, consideras Mi nombre no es Johnny una verdadera película de terror. Recientemente, en 2021, tuvimos la extraña La niña que mató a sus padres y el niño que mató a mis padres. Esta película cuenta la historia de Susanne von Richthofen y los hermanos Cravinhos. En octubre de 2002, Susanne Richthofen planeó la muerte de sus propios padres, Manfred y Marisa von Richthofen, en la zona sur de Sao Paulo. El crimen fue ejecutado por el entonces novio de Susanne, Daniel Cravinhos, y por su hermano, Christian. El caso generó una inmensa conmoción nacional debido a la brutalidad y a la motivación financiera personal. Una verdadera barbaridad, y hay muchas otras películas con la misma tendencia de siempre poner al delincuente como una estrella. Una forma de incentivar a las personas a seguir ese camino o de quitarles la culpa a quienes ya están en ese camino. Como viste, empezamos a echar un vistazo aquí en 1960, pero si buscas, hay incluso de antes. Se hicieron montones de películas sobre Lampião. Quien tiene algún pariente que fue víctima de él, sabe lo cruel que era ese tipo. Violaba a muchachas frente a sus propios padres, pero aún así, muchos lo ponen como vengador, el héroe del sertão, que no era más que un criminal despreciable de la peor especie. Te traigo esto, mi querido hermano, para que puedas entender que fuimos destruidos culturalmente, manipulados y adoctrinados a través de la programación de los grandes medios. Podridos que trabajaron y movieron sus hilos para implementar aquí lo que los globalistas siempre quisieron. Cada día más podemos ver los frutos de años y, por qué no decirlo, de siglos de manipulación mediática, distorsión de la verdad y completa inversión de valores. Por eso hoy tenemos leyes que literalmente están destruyendo el matrimonio y la propia convivencia de las personas en nuestro país. La decisión de la justicia deseará de callar a la gran prensa, esa misma que trabajó para llegar a esto pensando que nunca les iba a tocar a ellos, ahora empieza a alcanzarlos. Si juntas todos estos ejemplos que dimos aquí, se vuelve aún más extraña esa decisión de la justicia de no dejar que el acusado que ya cumplió su condena cuente su versión de la historia, siendo que esos otros criminales no solo contaron sus historias a los cuatro vientos, sino que además tuvieron películas para dar aún más difusión a sus versiones. Entonces, hermanos míos, siendo así, ¿por qué la ley que se aplica a Pedro no se aplica a Chico? Tal vez, hermanos míos, sea porque todo es mentira,
En esa entrevista antigua que ese hombre dio y que generó varias repercusiones, él afirma claramente, y vamos a ver otro fragmento de ella, que nunca le pegó a María da Peña, y la discapacidad de ella, el estado en que se encuentra, sin poder caminar en una silla de ruedas, no fue por causa de él ni por su acción, sino por unos delincuentes que le dispararon. Mira aquí conmigo cuando el hombre dice que incluso también es consecuencia de esa falta de seguridad que enfrenta nuestro país, justamente porque el ciudadano no tiene derecho a su defensa. Pero mira conmigo, él mismo lo dice en esta entrevista, y ellos no querían que siguieras escuchando ese tipo de verdad y por eso censuraron el reportaje de Cabrini. Mira esto conmigo. Vi una entrevista de María da Peña. La vi porque iba a platicar contigo, entonces vi una entrevista de ella con Fabio Porchat en la que no voy a poder poner aquí un fragmento de la entrevista por cuestiones de derechos de autor, etcétera. Pero vi la entrevista, está disponible en YouTube, igual que yo la vi, todos ustedes que están aquí viéndonos pueden ir a checarla, en la que ella dice textualmente, no, él nunca me golpeó, la violencia era psicológica. ¿Cuál fue la primera agresión? ¿Es qué? Las agresiones que sufrí fueron psicológicas, ¿cierto? Y psicológica porque él me menospreciaba y porque no me respetaba, ¿verdad? Así él era demasiado grosero, ¿verdad? Y encontraba defectos en todo y de todo yo era responsable. ¿Todo bien, chico? Toda la culpa era mía, ¿verdad? Y lo peor es que mis hijas eran maltratadas físicamente. Todo lo que yo hacía estaba mal, todo lo que yo hacía no estaba bien, él se quejaba de todo y él le pegaba a nuestras hijas. Ella sostiene que tú les pegabas a tus hijas, tú niegas todo eso, niegas que le pegabas a ella y niegas que le pegabas a las hijas. Lo niego. Ahora también existe otro testimonio de ella que él hizo en el Consejo Nacional de Justicia, en el STJ, donde él afirma lo siguiente: y no me golpeó a mí y tampoco a mis hijas. Ese testimonio de ella y ese testimonio de él fue en junio de 2023 y 23. Entonces, Ella lo niega. él nega. Ese hecho lo mantuvo durante todo el proceso. Y ella contradice a los testigos realmente mentirosos de la acusación que dicen que yo golpeaba a los niños. Entonces, ¿fuiste condenado injustamente? ¿Eso es lo que me quieres decir? Te lo estoy diciendo muy claro. Fui condenado injustamente sin una sola prueba. ¿Y por qué? ¿A qué le atribuyes eso? Mira, yo le atribuyo eso a esas actividades procesales. Cometieron muchos crímenes, ¿verdad? La justicia, muerte, muchos fraudes. Nunca investigaron ninguna acusación, ¿verdad? Difamatoria, calumniosa, viniendo de ella. Todo lo que ella decía era cierto, es la verdad, es la verdad. Y los periódicos sensacionalistas, desinformadores, empezaron a reportar los hechos como verdaderos. Realmente no me voy a acordar porque es un programa que hice casi 21 años seguidos, entonces realmente no sé el año. Yo sé que la ley María da Pena es de 2006, creo que de agosto de 2006. Y entonces la entrevisté después de esa fecha, pero no me acuerdo de la fecha exacta. Pero ella estaba en una silla de ruedas y sigue en la silla de ruedas. ¿Por qué terminó en la silla de ruedas? Porque pasé toda mi vida pensando que tú le pegabas y por eso terminó en la silla de ruedas. Entonces, ¿eso no es verdad? Ella fue víctima, así como de los asaltantes que entraron en nuestra casa. Yo los enfrenté para defender a mi familia, a ella y a mis 3 hijas. Yo fui herido y ella también fue herida. Entonces, y ahí
me dediqué a ayudarla y la ayudé en todo lo que pude. Y a Omelá, cuando regresaba de Saracubiceque, yo conseguía un lugar ahí por medio de un político. Yo la llevé a Brasilia, yo la visitaba en la casa durante 10 días mientras hacía reformas en la casa para adecuarla a las necesidades de una persona en silla de ruedas. Si ese hombre está mintiendo, mis nobles y queridos hermanos, la forma en que la justicia opera le da total credibilidad a su versión. Ahora bien, la justicia tiene que ser justicia. No tiene que elegir un lado porque esté a favor o en contra de algo o de alguien. La justicia tiene que investigar, encontrar las pruebas y condenar o absolver dependiendo de lo que se encuentre. Esa mujer dijo que él agredía a sus hijos y dijo que sufría agresiones. Pero no hay ni una sola prueba de eso, solo argumentos. Y como viste, si pones atención, viste que ella misma confesó que él jamás la agredió. Eran solo agresiones psicológicas. Eso abre la posibilidad de que la persona literalmente diga que está siendo agredida por cualquier cosa o cualquier acción. Es una locura sin límites, pero es esa locura la que vivimos en nuestro país. Repito, si este hombre está mintiendo, las acciones oscuras, extrañas, controvertidas, llegando al punto de censurar un reportaje de la propia gran prensa, no estamos hablando ni de canales en YouTube ni de redes sociales. Estamos hablando de la propia gran prensa, la prensa limpiecita. Esa, incluso ella tuvo un reportaje censurado. Pero había una prohibición, pero el tipo ya fue liberado. ¿Y qué prohibición es esa en un país donde los criminales dan sus versiones, dan entrevistas, les hacen películas, controlan a un candidato a la presidencia de la República directamente desde su sala en la cárcel? Aún así, en ese mismo país, al hombre se le prohíbe dar una entrevista contando sus versiones de los hechos. Hermanos míos, está claro que estamos viviendo una fuerte dictadura. ¿Y quieres saber quiénes son los verdaderos culpables? Es esa derecha zurda que está ahí. Este no era el momento de estar pensando en disputas electorales. Este era el momento de estar articulando paros, huelgas generales por todo el país. Además, porque hay muchas desconfianzas por parte de la población, sobre todo el sistema que tú sabes bien cuál es. Aún así, los tipos todavía quieren legitimar todo lo que va a pasar. Quien avisa es amigo, hermano mío. María da Pena, repito, fue el puntapié inicial para criminalizar el hecho de la violencia individual. Si se comprueba algún día que todo fue de hecho una farsa, estará completamente expuesto. Que lo que el sistema quería era solo una buena máscara para exhibir y decir, mira, es por esto que necesitamos hacer esto. En fin, ya hablé demasiado de este video, espero que lo hayas entendido. Si fue así, por favor compártelo y muéstraselo a más personas. Puede que te parezca una tontería, pero tu comentario hace toda la diferencia, ya que el algoritmo entiende que el video generó interacciones con el público. El público lo vio y le gustó tanto que comentó. Así que por favor comenta y deja tu like para fortalecer este trabajo. Como sabes, cada día son más raros los canales que dicen la verdad sin tener un objetivo oscuro detrás, conseguir votos y demás. Entonces, mis hermanos, compartan. Denle valor a quien lo merece. Quédense con Dios. Un abrazo. Y no lo olviden, seguimos juntos. ¡Pum!